Dios la bendiga. Continuamos aprendiendo a través de la Biblia. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, el bautismo en agua. ¿Cómo debe de hacerse este bautismo y por qué debe de hacerse? ¿Quiénes son los que deben de bautizarse? ¿Los niños o los adultos? Algunas personas bautizan a los niños y otras personas bautizan a los adultos. A través de la palabra de Dios vamos a mirar quiénes están correctos, los que bautizan a los niños o los que bautizan a los adultos. Usted puede revisar esta enseñanza en cualquier Biblia y usted va a encontrar que este tema está sacado de la Biblia. Vamos a ir a la palabra del Señor para mirar este tema que es muy importante y la Biblia nos va a enseñar quiénes son los que deben de bautizarse. Vamos entonces a estudiar en el libro de San Mateo, capítulo 3, comenzando del 1, y dice así. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia del alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí miramos ciertas cosas que tiene que haber para tener ese bautismo en agua. Primeramente, tiene que haber arrepentimiento. Segundo, tiene que haber confesión de pecados. Y tercero, tiene que la persona bautizarse en agua. Entonces podemos ver a través de la Biblia que un niño no puede arrepentirse, ni conoce lo que es pecado, menos confesarlos. Entonces aquí a través de la Biblia estamos mirando que la gente que venía a Juan y era bautizada era gente adulta, no eran niños. Después de que la gente se arrepiente, confiesa sus pecados y es bautizado en agua, la persona tiene que vivir una vida de acuerdo a la Biblia. El bautismo es un compromiso. Es como una mujer cuando se casa con su esposo, ella hace un compromiso. El casamiento significa que ella va a serle fiel a él, que ella va a hacer lo que a él le beneficie. No va a hacer nada de lo que a él no le guste. Entonces estamos aprendiendo aquí que miramos a través de la palabra del Señor que eran adultos. Pero vamos a mirar cómo este bautismo debe de hacerse. ¿Será que se debe de echar agua en la cabeza o cómo es que se debe de llevar a cabo? Aquí mismo en la Biblia, continuamos en el libro de San Mateo 3, en el 3 continuamos mirando 3:13 y dice así. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene
que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Aquí miramos que Cristo se bautizó cuando era grande. Y este bautismo dice que fue sumergido en el agua y luego salió para arriba, o sea, se levantó. Juan el Bautista agarró al Señor Jesús y lo sumergió en el agua y él mismo lo levantó. Así es como registra la Biblia que debe ser el bautismo. La Biblia enseña que el Señor Jesús ya estaba grande, no era un niño cuando se bautizó. Continuamos mirando sobre este bautismo y vamos a mirar en el libro de los Hechos. Miramos en este libro de los Hechos qué sucedió en el primer discurso que Pedro dijo a la gente. O podemos decir, qué sucedió después de que recibieron el bautismo ellos del Espíritu Santo y Pedro fue su primer predicación. En la primera predicación que Pedro dio a la gente adulta está registrado en la Biblia. Y dice así, en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 37-38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí miramos que San Pedro no estaba hablando con niños, estaba hablando con adultos y le estaba diciendo que se arrepintieran. Volvemos a mencionar, un niño no puede arrepentirse porque no sabe que aquello es malo. Estamos entonces mirando a través de la Biblia cómo debe de ser este bautismo, para qué es y quiénes son los que deben de practicar este bautismo. Continuamos mirando a través de la Biblia en el libro de los Hechos. Miramos aquí en el libro de los Hechos 8:12 y dice así. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. No dice que se bautizaban niños, dice hombres y mujeres. Después de que oían la predicación, ellos se arrepentían y confesaban sus pecados y se bautizaban. Estamos aprendiendo qué dice la Biblia del bautismo de agua. Continuamos mirando a través de la Biblia y miramos en el libro de Hechos 9:17 en adelante. Y dice así. Fue entonces Ananías y entró en casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Aquí miramos a San Pablo, un hombre adulto, un hombre que perseguía a los cristianos, no estaba de acuerdo con lo que los cristianos enseñaban, porque él tenía una religión. Él había aprendido de una manera muy diferente, pero no se guiaba por la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, aquí miramos que San Pablo fue bautizado ya grande. Entonces estamos mirando que el bautismo es para aquellos que se arrepienten, que confían su pecado. Aquellos que se bautizan tienen que tener un compromiso con Dios. El bautismo no es nada más ir y remojarse o meterse al agua. Es un compromiso el que se está haciendo con Dios. Vivir de ahí para adelante
como dice la Biblia. Y el que no vive, como dice la Biblia, después de haber sido bautizado, está en gran rebeldía contra Dios. Es como una mujer después que hace votos con su esposo y después ella va y empieza a tener que ver con otros hombres. El esposo va a estar muy enojado, muy encendido en ira contra ella. Así Dios, aquellos que se bautizan y no están viviendo como dice la palabra de Dios, Dios está muy enojado porque fue un compromiso el que se hizo. Continuamos mirando a través de la palabra de Dios y ahora vamos a ir al libro de Hechos 16:31. Y aquí miramos ahora al apóstol Pablo enseñando sobre este bautismo. Y dice así: y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Aquí miramos a otro hombre mayor de edad, era el carcelero. Miramos que le hablaron la palabra del Señor, le hablaron sobre el arrepentimiento. Y el hombre creyó la palabra. El hombre se arrepintió, confesó sus pecados y dice la Biblia que se bautizó él, pero toda su casa. Un niño no necesita el bautismo, porque el bautismo es señal de arrepentimiento. Y un niño no ha cometido pecados, no sabe lo que ha hecho. La persona que ya está mayor, que ya está grande, es la persona que tiene que ser bautizada, pero tiene que tener los requisitos: arrepentimiento, confesar sus pecados y después de ahí vivir una vida como dice la Biblia. Muchos de los pleitos que a veces vemos entre las personas es porque la persona no ha estudiado la Biblia. Aquí miramos en la Biblia cómo debe de hacerse. Si usted no está bautizado, usted primeramente tiene que arrepentirse de que ha vivido una vida muy mal. Pedir a Dios perdón por sus pecados en el nombre de Cristo. Aceptar a Cristo como Señor y su Salvador. En este día, yo deseo que Dios le dé entendimiento a usted y deseo que usted vaya y estudie la Biblia para que conozca la verdad. Mucha gente vive engañada porque no estudia la Biblia. Mucha gente vive porque su papá y su mamá le enseñaron, sus abuelos le enseñaron, pero no le enseñaron lo que dice la Biblia, le enseñaron lo que otro le enseñó, pero él no lo buscó en la Biblia para ver si lo que le enseñó otro era verdad o era mentira. Estudie la Biblia. Cristo quiere bendecir su vida, pero si usted no camina conforme a la Biblia, él no puede, aunque él quiere. No puede él bendecir la vida de aquellos que no quieren vivir como dice la Biblia. Que el Señor le bendiga. Cristo le ama. Cristo viene. Y un día vamos a estar delante de Dios. Y si usted no se arrepintió, si usted no se bautizó como dice la Biblia, usted no podrá entrar en la vida eterna con el Señor Jesús. Que el Señor le bendiga y le guarde mientras usted vive.